Desde el primer día que asumimos la conducción de nuestro consejo, afirmamos nuestro total compromiso con la defensa y jerarquización de nuestras profesiones y nos dispusimos a hacer el mayor de los esfuerzos para garantizar una institución de excelencia para sus más de 75.000 matriculados. A los pocos meses de comenzar nuestra gestión, el mundo se vio conmovido por un acontecimiento global sin precedentes, la pandemia COVID-19. Hecho que representó un enorme desafío del que salimos fortalecidos como institución, tomando decisiones que marcarían un antes y un después en la historia del Consejo. En tiempo récord, logramos digitalizar nuestros principales servicios para seguir acompañando a la matrícula desde la virtualidad, con sus tareas, consultas y actualización profesional. En legalizaciones, conseguimos que el 100% de los trámites pudieran realizarse online. Y actualmente, el 95% de la documentación se legaliza por esa vía. En capacitación, redoblamos la apuesta, desarrollando una amplia oferta de ciclos y conferencias totalmente gratuitos, a cargo de profesionales de primer nivel. Y consolidamos nuestro canal de YouTube, en el que tuvimos más de 1.700.000 visualizaciones. En asesoramiento, incrementamos tanto el número de áreas temáticas como la cantidad de especialistas para mejorar los tiempos de respuesta. Estas transformaciones llegaron para quedarse, porque sabemos que nuestro trabajo evoluciona con el avance de la tecnología y debemos adaptarnos para optimizar los tiempos y las tareas de cada colega. Como nunca antes en la historia del Consejo, adoptamos una férrea defensa ante los organismos de control. Nos convertimos en la primera gestión en la historia del Consejo en interponer un amparo judicial ante los vencimientos de ganancias y bienes personales, logrando la prórroga de las presentaciones y los pagos, a la vez que adquirimos la legitimación colectiva para futuras presentaciones a favor de nuestros matriculados. Alzamos nuestra voz en los medios masivos de comunicación frente a las problemáticas que inciden en la labor cotidiana, visibilizando la postura institucional en la opinión pública y destacando el rol fundamental de nuestros profesionales en la economía del país. Sobre la cuestión del régimen de planificaciones fiscales, avanzamos con todas las herramientas legales a disposición y solicitamos una medida cautelar para resguardar el secreto profesional. En cuanto a los colegas que se desempeñan como auxiliares de la justicia, trabajamos activamente para garantizar condiciones a la altura de su labor, por lo que presentamos múltiples solicitudes a la justicia. Asumimos la cuestión de género y diversidad como un eje central de nuestra gestión, realizando acciones e impulsando iniciativas que nos permitieron ganar el Premio Nacional a la calidad en la gestión de la igualdad de género, diversidad y cuidados. Este galardón se sumó al Premio Nacional a la Calidad en la Gestión de Directorios en reconocimiento a la destacada labor de la mesa directiva para ejercer un desempeño de excelencia institucional. La ampliación y mejora de servicios representa otro de los pilares claves de la gestión. Por ello, impulsamos la expansión de nuestra sede central con la adquisición del nuevo edificio situado en Avenida Córdoba, que permite optimizar la atención de las oficinas gubernamentales y propias. Del mismo modo, dispusimos la reapertura de las delegaciones barriales para acercar los servicios fundamentales de la institución a puntos estratégicos de la ciudad. Conscientes de los cambios que produjo la pandemia en el ejercicio profesional, inauguramos un espacio de coworking con toda la infraestructura y comodidades necesarias para que la matrícula pueda trabajar allí y reunirse con clientes o con colegas, constituyendo un punto ideal de networking. Sabemos que aún restan muchos desafíos por delante y tenemos la convicción que este es el camino correcto. Luego de casi 3 años de conducir los destinos de nuestra institución, reafirmamos nuestro compromiso, responsabilidad y fortaleza de seguir avanzando para impulsar las acciones necesarias en pos de la defensa y la jerarquización de nuestras profesiones.
En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Hola a todos, aquí estamos nuevamente en la tercera reunión del año en la que vamos a tratar específicamente el tema mutuales, servicios, por supuesto a cargo de una persona amiga de la casa y se los voy a presentar. Estamos hablando del doctor Marcelo Colom, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de Buenos Aires, posgrado en especialización en información jurídica y técnicas legislativas, también de la misma universidad, profesor y director de tesis de la especialización en Economía Social y Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, funcionario del Instituto Nacional de Acción Mutual, luego del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual y posteriormente del Instituto de Asociativismo y Economía Social desde febrero de 1989, habiéndose desempeñado como gerente de Acción Mutual, secretario de Contralor, coordinador técnico del directorio, director de normas y del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales y presidente del directorio en el periodo 2015-2019. Actualmente es director del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales del citado organismo. Bueno, como verán, estamos hablando de alguien que conoce perfectamente el tema por dentro y por fuera y nos va a hablar de este tema que es bastante requerido dentro del medio. Muchísimas gracias, Marcelo, por participar en este nuevo encuentro. Te damos la bienvenida y dejamos en tus manos toda la exposición. Muchas gracias, Mabel. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y un agradecimiento especial a sus autoridades por invitarme a participar de estas reuniones que ustedes están teniendo, en la cual podamos reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas a los servicios mutuales y esperemos que les resulte de mucha utilidad algunos de los aportes que nosotros podamos realizar en estas reflexiones que vamos a hacer en el día de hoy. Como ustedes saben, el artículo 2 de la ley 20.321, que es la ley que regula a las mutuales en todo el territorio de la República Argentina, conjuntamente con las normas que dicta su autoridad de aplicación, que es hoy el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, establece que las mutuales, que son entidades esencialmente prestadoras de servicio, son entidades constituidas libremente por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, es decir, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a contingencias futuras. Y en estas características que la ley establece acerca de lo que es una entidad mutual, de la definición de una entidad mutual, situación esta no muy típica de la legislación, que suele no definir expresamente a las entidades, los caracteres que valga la redundancia, las caracterizan, son fundamentalmente el hecho de tratarse de entidades constituidas libremente, es decir, con la voluntariedad de participar o no participar por parte de los asociados, sin fines de lucro, es decir, están alejadas de toda finalidad lucrativa, y con una característica de solidaridad y de ayuda recíproca, que es la nota distintiva y característica de toda entidad mutual. De ahí la mutualización
de los servicios mutuales. Estamos hablando de la legislación actual de las entidades mutuales, estamos hablando de la ley número 20.321, y a mí me gustaría hacer una breve referencia a la legislación anterior a esta ley de mutualidades, y luego les voy a explicar por qué. En la legislación anterior fue el decreto número 24499 del año 1945, que fue dictado en Acuerdo General de Ministros, por el cual se creó la Dirección de Mutualidades, dependiente de la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión, pero también se estableció la primera legislación específica sobre mutualidades. Y cuando se estableció la primera legislación específica sobre mutualidades, dentro de los servicios mutuales, ya por aquel entonces, se definía a los servicios mutuales como aquellos que tendieran a satisfacer estas necesidades de las que hacíamos referencia recién, y menciona expresamente a las asistencias médicas y farmacéuticas, a los subsidios por enfermedad, accidentes y maternidad. Accidentes, quiero hacer referencia a esto, accidentes, curas de reposo, manutención de enfermos, reeducación física, pensiones y subsidios para la vejez, invalidez y desocupación, pensiones y subsidios para la vejez, subsidios para el caso de fallecimiento, que tendiera a la ayuda y a la protección recíproca de los asociados. Fíjense ustedes que ya en 1945 esta norma hacía referencia a servicios mutuales que luego, con el tiempo, fueron adoptando otro tipo de formas jurídicas. Por ejemplo, cuando habla de pensiones, lo que fueron posteriormente las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, estaban en algo incipiente, ya se preveía en esta normativa, pero con un carácter absolutamente solidario, mutual y sin fines de lucro, como es de la esencia misma de los servicios mutuales y de este tipo de prestación. Fíjense que también se habla de accidentes, lo que luego fueron en normativa vinculada a accidentes de trabajo también, porque hace referencia en los considerandos a la importancia que tenía la mutualidad en el desarrollo de distintas, no solamente de distintas colectividades, de distintos centros urbanos, sino también vinculadas también con distintas actividades gremiales o sindicales, es decir, con distintas actividades vinculadas a una rama o actividad determinada. Posteriormente, cuando se dicta la ley de mutualidades, algunos de estos servicios no están previstos, pero sí son definidos de manera expresa los servicios mutuales en el artículo 4 de la ley de mutualidades. La ley de mutualidades los define en el artículo 4 como aquellas prestaciones que mediante la contribución o el ahorro de los asociados o de cualquier otro recurso lícito tenga por objeto la satisfacción de las necesidades de los socios, ya sea mediante asistencia médica, asistencia farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa y deportiva, servicios fúnebres, como así cualquier otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material o espiritual a los asociados, y termina diciendo los ahorros de los asociados pueden gozar de un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos. Generalmente se ha dicho en muchas oportunidades que la ley de mutualidades no gozaba de una gran técnica legislativa, como sí lo tenía la ley, como sí lo tiene la ley de cooperativas, la ley 20.335. No obstante eso, yo quiero destacar que aún careciendo de esa precisión en la técnica legislativa, estos dos artículos a los cuales yo me he hecho referencia recién, sobre todo este último, es el que le ha permitido a las entidades desarrollarse durante más de 40 años, 50 años, desarrollarse con una gran amplitud y una gran posibilidad en el desarrollo de distintos servicios mutuales. Sobre todo por el hecho de que la ley los menciona de manera expresa.
Al mencionarlos la ley de manera expresa, no cualquier normativa puede inhibir a las mutuales del desarrollo o la prestación de determinados servicios. Después vamos a referirnos, por ejemplo, al servicio de ayuda económica mutual y vamos a ver cómo, gracias a que está incorporado dentro de la misma ley de mutualidades, que la misma ley de mutualidades habla de préstamo y que la misma ley de mutualidades habla de ahorros de los asociados, es que las entidades han podido continuar con la prestación de ese servicio. Del mismo modo, con los servicios fúnebres, porque en una época también se trató de que solamente fueran brindados y prestados los servicios fúnebres por compañías aseguradoras, es decir, entidades que estuvieran regidas bajo las normas previstas en la ley de seguros y que se dedicaran exclusivamente a esa actividad, entendiendo que ese servicio constituía una rama propia de la actividad aseguradora. Sin embargo, gracias a las previsiones de la ley, pudieron continuar las entidades prestando y los asociados gozando de estos servicios. Es decir, el artículo 4 lo que hace es no solamente mencionar, sino que especifica el concepto amplio que da el artículo 2 acerca de las entidades mutuales y destaca el aporte de los asociados para poder gozar de esos servicios. Es decir, el aporte en proporción a los servicios, de manera que no es gratuito ni tampoco existe un ánimo de lucro. Toda esta mención que yo les hacía recién de los servicios mutuales que les fui mencionando y que contempla el artículo 4 de la ley, es una enumeración meramente ejemplificativa, no es taxativa, por eso al final del artículo expresamente se indica cualquier otro que tenga por objeto alcanzar el bienestar material o espiritual a los asociados. Esto quiere decir que los servicios mutuales pueden ser infinitos en tanto cuenten con esa característica propia de la mutualidad, en cuanto tengan esa característica propia de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la contingencia futura, pero sobre todo el principio que rige a toda mutualidad y que dependerá de las necesidades que los asociados vayan teniendo, que los motive a constituir una mutual o que quienes administren esa entidad vayan advirtiendo como necesaria en sus propios asociados. ¿Dónde tienen que estar definidos los servicios mutuales? En principio, los instrumentos en los que deben estar definidos los servicios mutuales, en primer lugar, tiene que ser el estatuto. En el estatuto social, generalmente es en el artículo 2, y esto lo prevé la misma ley de mutualidades, en el artículo 6, inciso B, entre los requisitos y entre los recaudos que debe contener el estatuto de la mutualidad, establece los fines y objetivos sociales. Los fines y objetivos sociales que generalmente se establecen en el estatuto son generalmente muy amplios. Salvo algunos casos específicos, como es el caso de seguros, donde, como es las mutuales que brindan el servicio de seguro, tienen objeto único, en ese caso solamente prevén la prestación de ese servicio. La mayoría, las restantes, tienen un objeto muy amplio que no es operativo por sí, sino que requiere posteriormente del dictado de un reglamento de un servicio. Es decir, en el objeto social se establecen los fines y objetivos sociales, los servicios que esa mutual quiere brindar a sus asociados. Ahora, esto por sí solo no es operativo, a diferencia de lo que suele suceder en materia cooperativa, aun cuando algún artículo al inicio de la ley de cooperativas también habla de la reglamentación. En materia mutual es absolutamente necesario que para poder operativizar la prestación de los servicios que se establece en el artículo 2, se cuente con un reglamento de servicio. Ese reglamento de servicio
qué debe contener, es decir, a dónde apunta la existencia de un reglamento de servicio. El reglamento de servicio, en principio, lo que hace es regular en detalle toda la actividad inherente al cumplimiento del objeto de la entidad. Regula lo concerniente a la actividad asociativa, es decir, todo lo vinculado a la relación interna, intraasociativa, es decir, lo que hace es facilitar el desenvolvimiento de la mutual, la administración de la mutual y, por supuesto, también la fiscalización privada que se ejerce a través del órgano de fiscalización o la fiscalización pública que ejerce la autoridad de aplicación. Describe la modalidad de la prestación del servicio, es decir, establece cómo se va a brindar el servicio y de este modo el asociado conoce de qué manera va a gozar de ese servicio mutual, las condiciones en las cuales ese servicio va a ser brindado. Generalmente cuando uno contrata algún servicio en alguna empresa con fines de lucro, firma un contrato de adhesión. Acá son los mismos asociados los que se dan un reglamento de servicio, son los mismos asociados los que establecen la modalidad y condiciones de prestación de ese servicio volcado en el reglamento de servicio. Obviamente, este reglamento de servicio no puede ir en contra de lo que prevé el estatuto, tampoco puede alterar el espíritu del estatuto, tampoco obviamente puede oponerse a disposiciones legales y se aprueban en asamblea. Cuando decimos no pueden oponerse a disposiciones legales, no solamente a las disposiciones contempladas en la ley de mutualidades, sino también a disposiciones legales que prevean expresamente resoluciones de la autoridad de aplicación o normativa específica vinculada con la prestación de ese servicio determinado. Cuando decimos que se aprueba en asamblea constitutiva es porque cuando se constituye la mutual es cuando, además de aprobarse su estatuto, se aprueban los reglamentos de servicios que en este momento los asociados deciden darse. Es decir, no necesariamente todos los objetivos previstos en el estatuto social van a contar con un reglamento de servicio, porque quizá en esa oportunidad de la constitución de la entidad, los asociados dicen de todos estos objetivos, vamos a comenzar con la prestación de este y este servicio, porque estas son las necesidades que hoy tenemos. Pero dejamos abierta la puerta en el futuro a la posibilidad de darnos otros servicios. Por eso es que tenemos el objeto social amplio. Cuando dictan estos reglamentos de servicios en la asamblea constitutiva, esos no pueden ser de acuerdo a una resolución del instituto, la resolución 2362 del año 2019, no pueden ser menos de 2 y no pueden consistir únicamente en subsidios. Ahora bien, las entidades no solamente aprueban los reglamentos de servicio en la asamblea constitutiva, sino que también aprueban los reglamentos de servicios durante su vida institucional, su vida activa de la entidad. Porque pueden, como dijimos recién, no haber aprobado todos en el inicio. De manera que una vez obtenida la personería jurídica, es el órgano de administración, el Consejo, de establecer los servicios y de dictar sus reglamentos. Esto está previsto en el artículo 16, en los incisos G y H de la Ley de Mutualidades. También la misma Ley de Mutualidades, en el inciso G, establece que el órgano de administración va a ser quien va a establecer el servicio, quien va a dictar el reglamento, pero quien lo debe aprobar es la asamblea de asociados. Lo que decíamos hace un ratito. Los asociados reunidos en asamblea son quienes establecen la modalidad y las condiciones de prestación de ese servicio mutual. La misma ley también establece en esos incisos que previo a su puesta en vigencia, este
reglamento de servicio mutual tiene que ser aprobado por la autoridad de aplicación, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Lo dice la ley de una manera indirecta, porque dice poner en conocimiento de los asociados los reglamentos aprobados por el Instituto Nacional de Acción Mutual, por aquel entonces, ¿no? Que hoy es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, por imperio de lo establecido en el Decreto 420 del año 1996, que produjo la fusión de los ex Institutos Nacionales de Acción Mutual y ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Lo dice de manera indirecta, pero lo dice. Y también lo dicen las resoluciones que fueron dictando la autoridad de aplicación a lo largo de toda su historia. Hoy, para aprobar ante la autoridad de aplicación un reglamento de servicio, se debe hacer una presentación que corre por separado. Esto es a veces un error en el que se incurre con mucha frecuencia. Generalmente se piensa que por haber presentado la documentación asamblearia, en la cual contiene el reglamento de servicio que se trató, consideró y aprobó en esa asamblea, y que tiene que estar volcado íntegramente en el acta de esa asamblea, por haber presentado esa documentación, que es la documentación que obligatoriamente tienen que presentar las entidades anualmente. Ustedes saben que anualmente y dentro de los 4 meses posteriores a cierre de ejercicio se deben celebrar las asambleas ordinarias, y en la celebración de las asambleas ordinarias pueden tratarse, además de la memoria, el balance, la elección de autoridades, también cualquier otro asunto que quiera incluirse en esa convocatoria. Generalmente allí se tratan reglamentos de servicios, se puede tratar también en una asamblea extraordinaria. Ahora, lo cierto es que la presentación de esa documentación anual obligatoria o la presentación de esa documentación de la asamblea extraordinaria no habilita de por sí el trámite para la aprobación de ese reglamento. El trámite para la aprobación de ese reglamento debe hacerse por separado, y hoy está regulado por una resolución que es la 1862 del año 2019, que establece un formulario en el cual se detalla la documentación que debe presentarse, donde lo que se procuró al dictarla fue que se evitara la repetición en la presentación de documentación. Es decir, que no hubiera que presentar de nuevo la asamblea, que no hubiera que presentar de nuevo toda la documentación asamblearia, sino solamente la limitada al reglamento de servicio que se quiere aprobar o a la modificación del reglamento de servicio que se quiere tratar y que se trató y que se consideró en la asamblea asociados. Esa resolución es la resolución 1862 del año 2019, y en el formulario que expresamente prevé la modalidad de tratamiento de esto, se señala, por ejemplo, referencias a la documentación, referenciar el número de trámite o de expediente bajo el cual se presentó la documentación anual ordinaria, es decir, la documentación asamblearia, en la cual se trató el reglamento del servicio. Y alguna otra cuestión más, pero es un trámite que debe correr por separado. Perdón, ¿te puedo hacer una interrupción? Sí, como con no, una claro, pregunta, porque sí, claro. una pregunta recurrente es, ¿qué pasa si la mutual presta el servicio sin estar aprobado el reglamento por INAE? En el caso de ayuda económica creo que la gente ya lo tiene muchísimo más claro, porque somos bastante, insistimos mucho en este tema, pero hay otros reglamentos que son, digamos, que tienen menor sensibilidad, por así decirlo, y que de pronto dicen, bueno, pero si yo tengo pedido la aprobación de un reglamento de proveeduría y el reglamento no me lo están aprobando y yo puedo prestar el servicio y no estoy haciendo ningún daño. En realidad no se hace ningún daño aunque hiciera ayuda económica, solo que si no lo tiene aprobado no lo debería hacer. Pero ¿cuáles serían las consecuencias de estar prestando un servicio no aprobado? Visto desde tu mirada y desde el instituto. A ver, la ley es clara en este sentido, en el sentido que no puede prestarse el servicio que no está aprobado previamente por la autoridad de aplicación.
Esto es así por varias razones. Una, porque el instituto tiene que verificar que la asamblea en la cual se trató y se consideró ese reglamento se celebró regularmente. Y que se haya celebrado una asamblea regularmente no es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor porque al aprobarse en esa asamblea un reglamento de servicio y al aprobarse las condiciones de prestación de un servicio determinado, cualquier asociado, si esa asamblea no se celebró con regularidad, o si esa asamblea tiene alguna observación, puede venir a hacer un planteo o hacer un reclamo vinculado a las condiciones en las cuales está gozando del servicio. En cambio, si ese servicio está previamente aprobado por la autoridad de aplicación, esto quiere decir que la legalidad del servicio en cuanto al control y al ejercicio de la fiscalización pública está asegurado, lo cual le da a la entidad una mayor seguridad y certeza y seguridad jurídica para con los asociados. Esto lo quiero decir más allá de lo que dice la ley, es decir, lo que quiero decir es que el recaudo que establece la ley de que tiene que estar aprobado previamente por el instituto no es una cuestión burocrática, una cuestión menor o una cuestión caprichosa. Es una cuestión importante porque hace el ejercicio de la fiscalización pública, hace el ejercicio del control público, pero fundamentalmente hace a la seguridad jurídica de la mutual en su relación con sus asociados, ¿verdad? Muchas gracias. No, al contrario. Les decía que además de los servicios mutuales, generalmente se suelen aprobar otros reglamentos vinculados también al funcionamiento interno de la mutual, por ejemplo, vinculado a las asambleas, al funcionamiento de las asambleas, a los reglamentos electorales con los que tienen que contar las mutuales que cuenten con más de 5.000 asociados, salvo que tengan normas estatutarias que contemplen los requisitos del reglamento electoral que prevé la resolución 1099 del año 1983, u otros reglamentos vinculados a cuestiones disciplinarias, a cuestiones recursivas, sobre sanciones que se aplican en la entidad, o vinculadas al funcionamiento del órgano de administración. Es decir, hay de los más variados reglamentos que hacen al desenvolvimiento institucional y uno puede encontrar muchísimo. Hasta, en algunos casos, hasta hay algunos que son excesivamente reglamentaristas. En esto me parece que a veces no es bueno reglamentar tanto la cuestión vinculada con el desenvolvimiento institucional si uno tiene normas estatutarias claras, establecer algunos reglamentos de funcionamiento, pero no a veces con tanta burocracia interna como, por ejemplo, en algunos casos hasta hay un reglamento para el uso de la palabra en las asambleas, ¿no? Hasta eso uno suele encontrar. Bueno, volvemos a esto. Volvemos a los servicios. Decíamos entonces que los servicios mutuales, definidos en la ley, tienen que estar contemplados en el estatuto, en el objeto social, previsto en el artículo 2 generalmente del estatuto, y tienen que contar con un reglamento del servicio. Cuando hablamos de un reglamento de servicio, vuelvo a decir lo que les decía, lo que les repetía hace un momento. Un reglamento del servicio no es solamente no es una cuestión burocrática de tener que aprobar algo, no. Es lo que establece la modalidad y las condiciones de prestación del servicio para que el asociado tenga claro cuáles son las formas en las que podrá gozar de este servicio y para que también la mutualidad tenga seguridad jurídica en esa relación con los asociados. Ha habido muchísimos reclamos judiciales que se han aventado gracias a los reglamentos de servicios cuando el servicio estaba prestado de acuerdo a las condiciones establecidas en ese reglamento. Porque en función de lo que preguntaba Mabel hace un ratito, si el reglamento fue aprobado en una asamblea de asociados, esa asamblea de asociados se celebró regularmente, lo aprobó luego la autoridad de aplicación, el asociado que no concurrió a esa asamblea tiene que someter
someterse a las condiciones que se establecen en ese reglamento, al igual que el asociado que sí concurrió, si es que esa decisión asamblearia no ha sido impugnada administrativo-judicialmente, y además esa decisión se encuentra firme. Ahora bien, cuando se dicta un reglamento de servicio, hace un ratito decíamos que no hay que alterar el espíritu estatutario, que se debe respetar una jerarquía normativa. ¿Y cuál es esa jerarquía normativa a la que se tiene que ajustar el reglamento de prestación de servicio mutual? En principio, se tiene que ajustar a lo que prevé los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. Por supuesto que no puede vulnerar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. Tiene que respetar lo que establece la ley, en este caso la ley de mutualidades, lo que establece obviamente el Código Civil y Comercial, y lo que pueda establecer alguna legislación específica en relación al servicio de que se trata. Después vamos a ver alguna normativa específica vinculada con alguno de esos servicios. Un decreto y, por supuesto, las resoluciones de la autoridad de aplicación y del órgano estatal con específica competencia en la materia. No solamente del INAES, sino también del órgano estatal con específica competencia en la materia. Por ejemplo, en materia vinculada al seguro, cuando el instituto otorga la autorización para la prestación, otorga la personería jurídica a una mutual, obviamente luego las prestaciones de servicio de seguro tienen que estar sometidas a la normativa que establece expresamente la Superintendencia de Seguros de la Nación, u otra cuestión vinculada con las ART mutuales, que ahora también lo vamos a ver. O algo menor, pero si una entidad, como hacía referencia Mabel hace un ratito, abre una proveeduría, obviamente va a tener que cumplir con las ordenanzas municipales de esa localidad vinculadas con la apertura de esa proveeduría, o si quiere prestar un servicio de farmacia, también tendrá que tener las autorizaciones de la autoridad de aplicación que existe en cada una de las jurisdicciones provinciales. Si vamos específicamente entonces a los servicios, no todos los servicios que mencionábamos recién tienen alguna legislación específica, ya sea ley, ya sea resoluciones del organismo o decretos que los regulen. Algunos sí, otros no. Vamos a ver los que sí. Por ejemplo, en materia de salud, la ley 26682, que es la ley de medicina prepaga, que fue modificada por un decreto 1991 del 2011, y luego reglamentada por otro decreto en 1993 del 2011, establece en el artículo primero, a través de la modificación que se introdujo por el decreto 1991, que también quedan comprendidas dentro de la ley de medicina prepaga las cooperativas, las mutuales, por supuesto también las asociaciones civiles y fundaciones, cuyo objeto total o parcial, dice la ley, consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea con efectores propios o a través de terceros, vinculados o contratados al efecto, ya sea por contratación individual o corporativa. Y en todas aquellas actividades que resulten ajenas a dicho objeto, obviamente continúan rigiéndose por los respectivos regímenes que las regulan. Y en el artículo 7º de la misma ley, establece que estos sujetos, en este caso las mutuales, al igual que las cooperativas, deben cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médico-asistencial el programa médico obligatorio, el PMO, según instrucción del Ministerio de Salud, es decir, que establece cuál es el programa médico obligatorio, y el sistema de prestaciones médicas para personas con discapacidad, prevista en la ley 24.901. Y los sujetos,
los sujetos, es decir, las mutuales y las cooperativas, comprendidas en la ley, solamente pueden ofrecer planes parciales de cobertura parcial en los casos de servicios odontológicos exclusivamente, servicios de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas, o aquellos que desarrollen su actividad en una única y determinada localidad con un padrón de usuarios inferior a 5.000. No obstante eso, la autoridad de aplicación, en este caso la Superintendencia de Servicios de Salud, puede proponer nuevos planes de cobertura médico prestacional parcial, que tengo entendido que es algo en lo que se viene trabajando. Me parece importante clarificar esto, y luego la reglamentación, el decreto 1993 del año 2011 menciona expresamente en el artículo 1º, inciso C, a las cooperativas y a las mutuales. Esto significó, el dictado de esta ley, una derogación tácita de una resolución del INAE, que era la resolución 820 del año 2005, y digo una derogación tácita porque una norma de rango superior deroga una norma de rango inferior. La resolución 820 del año 2005 establecía que las condiciones de las prestaciones del servicio las fijaban los asociados en la asamblea de asociados, y establecía cuáles eran los recaudos especiales que debía contener el reglamento. Esta resolución fue derogada tácitamente, reitero, por el dictado de la Ley de Medicina Prepaga, que incluye a las cooperativas y mutuales como entidades de medicina prepaga, con la obligatoriedad de brindar el programa médico obligatorio, salvo estas excepciones que citamos recientemente, y que deben estar inscritas además en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. Acá también es importante que las entidades tengan en cuenta que muchas se han inscrito, pero muchas no presentan con regularidad la documentación que la Superintendencia de Servicios de Salud requiere, y esto puede terminar dando lugar a consecuencias como vinculadas a la sanción para la obtención de la prestación del servicio. De manera que es un tema al cual también se le debe prestar atención. Y por eso, el Instituto, cuando aprueba un reglamento de servicio de salud, en la resolución que aprueba el reglamento de servicio de salud, menciona expresamente que la prestación del servicio deberá ajustarse a la normativa específica que dicte la Superintendencia de Servicios de Salud. Otro de los servicios expresamente previstos en una legislación diferente a la ley de mutualidades es el servicio de seguro. En el caso del servicio de seguros, ustedes saben que tanto las mutuales como las cooperativas pueden ser prestadoras de un servicio de seguro, pero para eso deben tener objeto único, es decir, no pueden prestar otros servicios además del servicio de seguro. Solamente pueden prestar el servicio de seguro, y el Instituto, cuando le otorga la personería jurídica, por imposición de una resolución, que es la 2774 del año 2008, debe notificar a la Superintendencia de Seguros de la Nación de la existencia de nuestra nueva entidad. Y obviamente, esta nueva entidad, a la cual el INAES lo que ha hecho es darle su partida de nacimiento, su matrícula, su personería jurídica, no puede comenzar a prestar ningún servicio vinculado al seguro hasta tanto no esté autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En materia de servicio de vivienda, hay dos resoluciones del Instituto de muchos años atrás, resoluciones que ya requieren un poco que se modifiquen o que se ayornen, o que realmente por ahí las entidades ya se han apartado bastante en su aplicación, porque bueno, una de ellas es un modelo de reglamento de servicio de vivienda, pero nunca en los distintos debates que ha habido en las comisiones se han puesto de acuerdo sobre los términos de la modificación de esa resolución, y la resolución 500 también del año 1987, que establece que deben prestarse además otros servicios. En cuanto al fondo suplementario,
que también, que si bien no lo dice expresamente la ley de mutualidades, sí se mencionaba, recuerdan ustedes, en aquel antecedente que citábamos del año 1945, y sí está regulado por la autoridad de aplicación a través de dos resoluciones. Una es la resolución 595 del año 1990 y la 507 del año 1991. En realidad, la que regula la prestación del servicio es fundamentalmente la 595 del año 1990, más que la segunda, que es la que crea una comisión especial. Por otro lado, si bien tampoco está mencionado expresamente dentro del artículo 4, y sí lo estaba en la del año 1945, todo lo vinculado con riesgos del trabajo. Lo vinculado con riesgos de trabajo, en el año 2012 se dictó un decreto, el cual establece la posibilidad que las mutuales se constituyan como aseguradoras de riesgos de trabajo. También en este caso tienen que tener objeto único. Y hay algunas características muy novedosas que establece este decreto, como por ejemplo que la constitución de la entidad debe nacer de una negociación colectiva. Al nacer de una negociación colectiva tiene que estar, por supuesto, homologada previamente por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y otra de las condiciones, y en el caso que surja de una negociación paritaria, estará integrada por la asociación de trabajadoras respectivas, pero también por la asociación profesional, por la asociación de empleadores, de la rama específica de que se trate, y otras también pueden adicionarse o sumarse a ella. Y por ejemplo, en estos casos establece que el presidente debe ser electo por consenso, lo dice expresamente el mismo decreto, luego de elegidas las autoridades en la primera reunión del órgano de administración que se celebre. No obstante ello, el mismo decreto establece la posibilidad de que se constituyan ART mutual, como ART mutual, por decisión de una organización de trabajadores o por una organización también empresarial. Es decir, ambas por separado pueden decidir la constitución de la entidad. Lo que ha venido sucediendo es que se han constituido en función de peticiones formuladas y decisiones tomadas por organizaciones de trabajadores, por organizaciones que representan a los trabajadores, por determinados sindicatos. No recuerdo si serán 5 o 6, pero la que efectivamente está funcionando es una de ellas, y obviamente, además de la autorización del instituto, es decir, lo primero que el instituto va a requerir es o la homologación del Ministerio de Trabajo del convenio, del acuerdo colectivo, o en su defecto de la decisión que tomó la Asociación de Trabajadores. Una vez otorgada la personería jurídica por el organismo, la entidad tiene que pedir autorización en la Superintendencia de Seguros de la Nación y en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En ambos lugares tienen que ser quienes autoricen, y luego quienes van a ejercer el control público va a ser el instituto en el aspecto institucional, y luego, en cuanto al desenvolvimiento y a la prestación del servicio, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Otros de los servicios que están regulados es el que está regulado por normativa específica del organismo, es decir, volviendo hacia atrás, objeto social, reglamentos de servicios, artículo 4 de la ley 2321, y luego reglamentos de servicios específicos aprobados por cada una de las entidades. Y normativa de la autoridad de aplicación o legislación específica como la que mencionábamos antes. En el caso de normativa de la autoridad de aplicación, el servicio de ayuda económica mutual es el servicio que se ha dado en llamar a lo que mencionábamos en la ley como préstamos y a lo que mencionábamos en la ley como ahorros. Solamente la ley de entidades financieras
posibilita la toma de ahorros de sus clientes a las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, o las mutuales, de acuerdo a lo contemplado en la ley de mutualidades, en el artículo 4 de la ley 20.321. ¿Por qué yo les decía hace un rato que era muy importante que estuvieran previstas estas cuestiones dentro de la misma ley? Bueno, precisamente por esto. Fíjense ustedes que en el año 1993 se dictó un decreto, que fue el decreto 1367, que estableció que el Banco Central poseía competencia derivada de la Ley de Entidades Financieras para supervisar todas las actividades vinculadas con el ahorro dentro de las entidades mutuales. Obviamente, todas las actividades mutuales, todos los servicios mutuales están vinculados con el ahorro. Lo decíamos hace un ratito cuando mencionábamos el artículo 2 y cuando mencionábamos el artículo 4. Son prestaciones mutuales aquellas que mediante la contribución o ahorro de los asociados o cualquier otro recurso lícito tiene por objeto la satisfacción de necesidades. Esto dio lugar a que se dictaran dos comunicaciones posteriormente del Banco Central que lo que hacían era limitar mucho la actividad de las entidades. Por ejemplo, en materia de ahorro decían que solamente podían venir de una porción de los ingresos y que debía estar incluido dentro de la cuota social. Esto motivó que el instituto, por aquel entonces Instituto Nacional de Acción Mutual, en el año 1995, planteara una cuestión de competencia. ¿Qué quiere decir plantear una cuestión de competencia? Es una cuestión que debe ser dirimida entre dos organismos del Estado que se entienden que tienen competencia, cada uno de ellos entiende que tiene competencia para resolver una determinada cuestión y para tratar y considerar esa determinada cuestión. En este caso, el instituto dijo, si bien no contradijo el decreto, sí dijo que el Banco Central no poseía, si bien poseía la competencia que le daba el decreto, lo que no poseía era una competencia para dictar las normas a las cuales se tenía que ajustar el fiscalizado. Es decir, para dictar esas dos comunicaciones que cercenaban la posibilidad y que coartaban prácticamente la posibilidad de que se desarrollara la prestación de ese servicio. Esto motivó una acción judicial por parte de las mutuales, donde plantearon una acción declarativa de certeza, con planteo de inconstitucionalidad inserto en la misma causa judiciable, donde lo que ellos estaban planteando es que se dilucidara esta cuestión, que se aclarara, que se despejara la incertidumbre que existía sobre esta cuestión, pero planteaban la inconstitucionalidad del decreto 1367 y de las comunicaciones del Banco Central. La cuestión de competencia que dictó el organismo allá por el año 95 fue ratificada luego en el año 98 por lo que fue el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, y ese pleito que habían entablado las entidades, ese juicio que habían entablado las entidades, que tramitó la Justicia Federal y que tuvo intervención en dos oportunidades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, terminó después de 9 años más o menos de litigio, en el año 2015, en el cual el fallo definitivo lo que establece que es competencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social el control público y la superintendencia de las mutuales en todo lo relativo al servicio de ayuda económica mutual vinculado con el préstamo y vinculado con el ahorro. De ahí que el instituto ha ido dictando diversas resoluciones. Y yo esto se lo quería mencionar precisamente por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Por la importancia que tiene el hecho de que la ley mencione expresamente a los servicios. Si no mencionara expresamente el préstamo, si no mencionara expresamente el ahorro, no se habría planteado la inconstitucionalidad del decreto 1367 en el sentido de que colisiona con lo establecido por una norma de rango superior como es la ley. Estas normas que regulan la prestación de este servicio, bueno, fueron modificándose, fueron dictándose distintas resoluciones a lo largo del tiempo, pero a la que hace referencia el fallo judicial
es a la resolución 1418 del año 2003, y es por eso que el Instituto, cuando ha ido modificando esta resolución 1418, siempre lo que ha hecho es modificarla y no derogarla, no reemplazarla en su totalidad, sino irla modificando. Hoy, la resolución que ustedes tienen referida al servicio de ayuda económica, yo aquí en el PowerPoint al que ustedes tienen acceso y van a tener acceso, hemos mencionado muchas de las resoluciones referentes al servicio de ayuda económica, solamente nos vamos a referir a algunas porque si no sería muy largo, pero lo que hicimos fue consignar la totalidad de las resoluciones referidas a esto para que ustedes puedan recurrir a ellas cuando lo necesiten y cuando lo crean conveniente. Pero la resolución que regula el servicio, la resolución, el eje central, está dado en la resolución 1418 del año 2003, cuyo texto ordenado está aprobado por resolución 2359 del año 2019. Es decir, todas las modificaciones que ha habido están contenidas en este texto ordenado, que es el aprobado por la resolución 2359 del año 2019. Como les decía, ustedes van a poder apreciar ahí varias resoluciones. Yo simplemente quiero mencionarles un par más vinculados a esto, que son, por ejemplo, la resolución 1659 del año 2016, que tiene un texto ordenado por resolución 3916 del año 2018, fue modificada por la 3916 del año 2018, y ahí se aprobó el texto ordenado, que establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación, el instituto, cuando concurren los supuestos que allí se establecen, que es obstaculización del ejercicio de la fiscalización pública, no contar con el domicilio actualizado, una desnaturalización a la prestación de servicios porque se han advertido operaciones vinculadas que son contrarias que son vinculadas a operaciones sospechosas en materia de prevención del lavado de activos o financiación del terrorismo. Cuando se dan los supuestos que ahí se mencionan con precisión, que es aplicable a cooperativas de crédito, a mutuales con servicios de ayuda económica, a mutuales que prestan servicios de gestión de préstamos o a cooperativas de trabajo, da la posibilidad al instituto de suspender la operatoria, disponer la instrucción de un sumario y luego, al resolverse, si advierte que se ha regularizado, no aplicará sanción alguna, de lo contrario puede aplicar alguna de las sanciones que sí están previstas, dentro de las cuales está la revocación de la autorización para la prestación del servicio. Es decir, suspende la ejecutoriedad de su propio acto administrativo, que fue en que había establecido la autorización para la prestación del servicio. Esto me parecía importante señalarlo porque no se trata de instruir un sumario sin que haya ninguna medida previa. No, se suspende la prestación de servicio y se dispone la instrucción de un sumario. Otras de las resoluciones que vale la pena mencionar es una resolución, la 2360 del año 2019, que derogó un fondo especial que se había creado, que generó mucha controversia y que distintos planteos, pero que vale la pena leer sus considerandos, porque allí se menciona, luego de un trabajo conjunto que se hizo con la Confederación Alemana de Cooperativas, la posibilidad de establecer y trabajar con mayor profundidad en lo que era un fondo de garantía de los depósitos para los asociados de las entidades mutuales. Y por último, la 2361 del año 2019, que también crea una central de deudores. Esta central de deudores se crea con motivo de la participación del organismo en la Comisión Nacional de Inclusión Financiera, y se planteó allí la posibilidad de que las mutuales transmitieran la información vinculada con sus asociados deudores
al Banco Central de la República Argentina. El organismo entendió en esa oportunidad que no era lo que correspondía, en virtud de ese fallo al cual hicimos referencia, y lo que establece también la legislación específica en la materia, sino que debía tener su propia central de deudores y compartir, por supuesto, la información con el otro organismo del Estado, que es el Banco Central, porque hay un convenio que así expresamente lo contempla, donde se intercambia información y se trabaja de manera conjunta y así se ha hecho. Se ha venido trabajando de esa manera con posterioridad al dictado de ese fallo y en función del convenio vigente que existe. Se ha trabajado muy coordinadamente, y el Instituto es el único organismo que tiene una central de deudores por fuera de la central de deudores que tiene el Banco Central. Las únicas dos centrales de deudores que existen son la del Banco Central de la República Argentina y la del Instituto. Esto es muy importante porque en todo lo vinculado a inclusión financiera y todo lo vinculado a otro tipo de organizaciones que operan en el sistema crediticio no cuentan con central de deudores, pero sí lo tiene el Instituto, y esto es una ventaja comparativa para las mutuales y para las cooperativas. Otro servicio que también está muy vinculado con el servicio de ayuda económica es el servicio de gestión de préstamos, que también tiene regulaciones específicas por parte del organismo. Varias resoluciones, que era un servicio que no estaba regulado hasta que allá por el año 90 y pico, 2000, vinieron las primeras regulaciones. Generalmente eran entidades que operaban bajo el sistema de código de descuento, luego se dictó la resolución 1481 en el año 2009 a través de una elaboración participativa de normas, como preveía la norma de acceso a la información pública, y porque así lo había requerido la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entonces se reguló la modalidad de prestación de este servicio, donde la mutual no es la que presta el servicio, la mutual no es la que toma ahorro de sus asociados, como es en el servicio de ayuda económica, un servicio de ayuda económica que puede ser con fondos propios o con fondos provenientes del ahorro de sus asociados, no es con captación de ahorro, es un error decir con captación de ahorro, es con fondos provenientes del ahorro de sus propios asociados, porque las mutuales operan solo con sus asociados. Y la diferencia que hay con la gestión de préstamos es que en la gestión de préstamos, quien da el servicio no es la misma entidad, sino que la entidad tiene un convenio con una entidad financiera, con otra cooperativa, con otra mutual, por la cual le gestiona a su asociado un préstamo. Luego ella efectuará el cobro y le pagará a esa entidad. Esto está regulado en la resolución 1481, también la resolución 1659, a la que hacíamos referencia hace un ratito, es de aplicación a esta modalidad de prestación del servicio, y después hay una serie de resoluciones, al igual que con el servicio de ayuda económica, que establecen un régimen informativo especial. Es decir, estas entidades no solamente tienen que presentar su documentación anual obligatoria, sino que además tienen un régimen informativo especial, tienen que presentar informes mensuales, tienen que presentar informes trimestrales, informes que se presentan ya sea electrónicamente o por trámite a distancia, de acuerdo a las distintas resoluciones que se han ido dictando, lo que ha eliminado la obligatoriedad de la presentación en soporte papel. Como así también se ha establecido una serie de requisitos especiales para la aprobación de los reglamentos de estos servicios, entre los que se requiere la capacitación de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización. Y estas cuestiones se establecieron porque estándares internacionales sobre la materia establecen estos recaudos, y porque cuando tengamos la verificación del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, eran cuestiones que podían llegar a ser observadas. Por eso es que se trabajó en la modificación de la resolución al establecer cuáles son las condiciones para la prestación del servicio, para la aprobación del reglamento del servicio. No solamente tener capacitación, sino tampoco integrar determinadas sociedades, como sociedades de juego de azar. Bueno,
las distintas condiciones especiales que se establecen para este servicio, lo que pone de manifiesto claramente que no es un servicio que pueda brindarse así como así, sino que tiene que ajustarse estrictamente a las normas que establece el organismo, porque porque las entidades son también entidades que, como les decía hace un rato, ese régimen informativo también viene dado porque se trata de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas vinculadas a la prevención del lavado de activos y a la financiación del terrorismo. Sé que ustedes van a tener una reunión posterior en la cual seguramente van a hablar de esto con mayor detalle. Yo solamente les quiero referenciar la existencia de las resoluciones 11 y 12 de la Unidad de Información Financiera, que son las que se refieren a esta cuestión, y obviamente la Ley 25246, que en su artículo 20, en el punto 20, establece como sujetos obligados a informar de operaciones sospechosas a las mutuales y a las cooperativas, y en el 15 al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en su carácter de autoridad de aplicación en la materia, siguiendo un criterio que venía una tendencia internacional en el sentido de que las autoridades de aplicaciones debían ser también sujetos obligados. Es decir, además del régimen informativo propio a la prestación y a la modalidad de prestación de servicio, también tienen obligaciones derivadas de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La ley 25246 hace referencia a cooperativas y mutuales. La resolución 11 lo limita a mutuales que brindan servicios de ayuda económica, gestión de préstamos, y a cooperativas de crédito que brindan servicio de crédito, o cooperativas que también brindan el servicio de gestión de préstamos. Hay toda una serie de resoluciones que ustedes van a poder ver en el Power vinculada a toda la operatoria referente a la prevención del lavado de activos, pero como seguramente van a trabajarla con mayor detalle en las próximas charlas que ustedes tengan. Por último, la ley 2321, en el artículo 5, es decir, el posterior a la definición de los servicios mutuales, en el artículo 5, decía, a los fines de la prestación de esos servicios, las entidades pueden celebrar convenios entre sí. La ley 25374 del año 2000 lo que ha hecho fue ampliar esta posibilidad, y establece que las mutuales no solamente pueden celebrar convenios entre sí, sino que pueden asociarse y pueden celebrar toda clase de contratos de colaboración entre sí y con personas de otro carácter jurídico para el cumplimiento de su objeto social, siempre que no desvirtúen su propósito de servicio. Es decir, que este artículo abrió un gran campo de acción a las entidades, porque le ha posibilitado el actuar con una mayor eficiencia para poder constituir sociedades, realizar todo tipo de contratos de colaboración, una mejor instrumentación de sus prestaciones, siempre sujeto a una condición, que no desvirtúen su propósito de servicio. Pero una mutual puede integrar a otra persona jurídica, podrá integrar una sociedad comercial, siempre que sea una herramienta destinada al cumplimiento de su objeto social, y siempre que aquellas utilidades van a venir a la entidad, y siempre que vengan a la entidad van a seguir la ruta que siguen los excedentes dentro de las mismas entidades mutuales. Esto es un muy lindo artículo, un artículo que da muchísimo para hablar y para desarrollar, pero bueno, me parece que ya eso sería motivo de otra reunión o de otra charla. Espero que les haya sido de utilidad, y estoy a disposición, Mabel, por si hay alguna pregunta que me quieras hacer. Sí, te vamos a exprimir un poquito más, ya que estamos. Una mutual que celebra un convenio con otra, para que esta última preste servicio a sus asociados, determinados servicios, no importa cuáles, ¿debe tener aprobado también el reglamento? A ver,
No. Si por ejemplo, una mutual celebra un convenio con otra para que la otra le preste su servicio de ayuda económica, por ejemplo, a los asociados de la primera, la que tiene que tener aprobado el reglamento de servicio de ayuda económica es la segunda, con la que la mutual primera celebró el convenio, con la mutual, si este es A y este es B, la que tiene que tenerlo aprobado es B, no necesariamente A. Es decir, los socios de A podrán ir a B y gozar de los servicios para los cuales se celebró el convenio. Ya sea una proveeduría, ya sea un servicio de salud, ya sea un servicio de ayuda económica, cualquiera sea. Pero no tiene que tener A aprobado ese reglamento de servicio, sino que el reglamento de servicio está aprobado en B, porque ellos van a gozar del servicio en las condiciones que ahí se establecieron. Esto es algo que muchas veces, inclusive hasta en inspecciones que ha realizado el instituto, lo ha observado, no lo han tenido demasiado, no se ha tenido demasiado claro y ha dado lugar a muchas controversias. La complico más. Dale. Esta misma situación que vos planteaste, una mutual con otra, convenio, la uno le presta servicio de ayuda económica, pero la 2 tiene código de descuento. Quiere decir que yo le pido ayuda a alguien, yo puedo cobrar, pero no puedo prestar. ¿La que tiene el código de descuento está obligada a tener gestión de préstamo o simplemente con el convenio de colaboración alcanza? Estoy mala, ¿viste? Sí, yo te voy a decir mi postura, pero tengo mi opinión. Pero sé que da lugar para el debate. Vos recordarás que cuando yo recién hice referencia a gestión de préstamos, dije que se trataba de una operatoria que estaba muy vinculada con todo lo que significaba código de operatoria con código de descuento. Sí, se establece que tiene que es una gestión de préstamo. Bueno, ahí sí debería tener aprobado el reglamento de servicio de gestión de préstamo, porque la mutual A le dice a sus asociados, mira, yo te voy a gestionar un préstamo con B, y yo me voy a ocupar de descontarte, de cobrar y de pagarle a B. ¿Ah? Pero yo creo que si hay un servicio de ayuda económica en B y A de lo único que se va a ocupar es de hacer de agente de cobro y pago, no estaríamos hablando de un servicio de gestión de préstamos, sino que los socios de A irían directamente a B, van a firmar allí la documentación, van a recibir allí la documentación, lo único que le van a pedir a su mutual, de la cual ellos son asociados primigenios, es la van a autorizar a que le haga el descuento de la amortización de ese préstamo y lo pague. Correcto, estarían cubiertos con el convenio. Esto es lo que yo entiendo, pero reconozco que es un tema que da lugar a debate, pero yo estoy convencido. ¿Por qué? Porque en definitiva es ellos que deciden de qué manera lo quieren prestar al servicio. Ellos le pueden decir al asociado, no, quédate tranquilo que el que te hace la gestión soy yo, y el asociado ni siquiera va a la mutual B, sino que firma en la mutual A toda la documentación por la cual se obliga con B. Diferente es si le dicen, no, mira, si quieres un préstamo anda a B, porque yo tengo un convenio con B, ahí te lo van a dar, y me autorizas a mí a que yo te haga el descuento. ¿Es claro lo que digo? Es claro. Bueno, yo voy por la segunda, pero esto no quiere decir que no sea discutible el tema. Sí, es discutible. Es muy discutible. Yo voy por la segunda. ¿Pero por qué voy por la segunda? Porque en definitiva, la modalidad de prestación de servicio es la con la que se firma el convenio. Correcto. Lo que pasa es que es como que es muy... A ver, está muy en el medio de una situación donde, depende cómo uno lo mire, puede prestarse a ciertas discrepancias. Sobre todo ante una inspección, Sí, lo digo sobre todo ante las inspecciones.
Sí, sí, la realidad es que el servicio de gestión de préstamos fue un servicio que se reguló después de que se verificó que los hechos se daban. Pero Claro, inclusive al principio hasta se debatió si tenía o no que regularse, porque se correcto. sostenía que por ahí no era necesario hasta la regulación, ¿eh? Las entidades decían, no, yo tengo un convenio con una entidad financiera y ya está. Bueno, una cosa es con una entidad financiera y otra cosa diferente por ahí es con entre dos mutuales, entre una mutual y una Correcto. cooperativa, ¿no? Porque las Bueno, condiciones de modalidad de prestación de servicios ya tienen un reglamento al cual ellos saben a lo cual se van a someter, ¿me entendés? correcto. Una cosa que me gustaría que aclares es que los convenios no siempre tienen que ser recíprocos. Es decir, yo puedo firmar un Bueno, convenio con una mutual por un servicio, pero yo no prestarle nada, porque siempre se confunde que el servicio, el convenio, tiene que ser reciprocidad, no necesariamente. exactamente, no Bien, necesariamente, y como dice el artículo, convenios de colaboración entre sí con personas de otro carácter jurídico, por bien, supuesto que pueden no ser recíprocos. bien. Yo Otro de los planteos, fui presidente de la mutual del sí, personal del organismo y teníamos un convenio con otra mutual, porque la otra mutual tenía la posibilidad de brindarnos un servicio de proveeduría y que bueno, claro, sí, que nosotros no teníamos ese servicio y nosotros no le dábamos a ellos ningún servicio, sino que ellos nos daban a nosotros. correcto. La otra pregunta común es si yo voy a tomar el servicio de otra mutual que tiene un convenio firmado con mi mutual primigenia. ¿Tengo que pagar 2 cuotas sociales? No, claro que no, Bueno, claro que te no, lo pregunto porque es recurrente. ¿Debo claro, pagar cuota social a ambas? No, porque yo soy no, socia de la mía. La mía tiene un convenio, por lo cual a mí me dan el otro servicio. O claro. sea, por eso quiero que quede claro, porque estamos hablando de servicio, que quede claro esto, que es lo que lleva continuamente a consultas, ¿no? Sí, sí, a veces Y lo que sí puede existir a sí, veces es un arancelamiento de servicio, porque si vos, por ejemplo, eso celebrás un sí, convenio una con una pileta, mutual que presta un servicio de salud y le decís a tus asociados, miren, yo les voy a dar también tal servicio de salud, bueno, yo se lo puedo dar dentro de lo que yo le estoy ya cobrando dentro del aporte que hace el asociado, ya sea en concepto de cuota social o en arancelamiento de un servicio, o directamente el asociado pagará ese arancel de servicio en la otra entidad. Pero eso tiene que ser correcto, motivo del convenio, pero no la cuota social. La cuota social es lo que hace a la pertenencia del asociado a la entidad, a la contribución que hace el asociado a su propia entidad. correcto. Y tengo una última que dice, bueno, lo establecido en los reglamentos de servicios, ¿qué alcance tiene para todos los asociados? Tiene un alcance pleno para todos los asociados, de lo que hacíamos referencia hace un momento, ¿no? Si un asociado no ha cuestionado una decisión asamblearia, si esa decisión asamblearia tampoco ha sido cuestionada por la autoridad de aplicación, si se trata de una decisión asamblearia que no ha sido observada, el alcance de ese reglamento de servicio aprobado en asamblea de asociados es obligatorio para todos, para quienes estuvieron y quienes no estuvieron en la asamblea. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias No, al por contrario. prestarnos tu tiempo. Gracias por darnos aportes y claridad a esta actividad. Y bueno, contamos con vos cada vez que te Por necesitamos, así que supuesto. muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias al Consejo Profesional por este espacio. Hasta luego.
En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo.